Como les decía a nuestros invitados, hoy el excongresista Luis Roel Alba y el abogado Francisco Álvarez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. A manera de disclaimer, usted ha sido abogado de Sada Goray, ¿verdad? Sí. Sí. Para el tema de Mauricio Ferrandini en un momento también lo podemos tocar, pero quería comenzar con el escenario del Congreso. El escenario del Congreso tiene, según ha informado la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Gamones, 14 denuncias constitucionales. ¿Usted ve que alguna de estas denuncias prospere o lo que se dice, ¿no?, es que finalmente todo va a ser archivado y el Congreso no va a hacer absolutamente nada? Yo creo que para ello es importante también tener en cuenta de que hay algunas denuncias constitucionales contra la presidenta que fueron cuando fue ministra. Sí. Entonces, ahí hay dos modos de trabajar estas denuncias, porque una cosa es cuando denuncia la presidenta por el cargo de presidente y por las funciones de presidente de la República, y otra en su cargo cuando era ministra. Acuérdense que ella fue ministra de Inclusión Social. Sí, claro. Entonces, esos dos grupos van a tener que tener un tratamiento distinto respecto a si se le aplica o no el artículo 117, que establece un limitante. Y sobre el 117 también hay que tener bastante cuidado, porque el 117 dice que se prohíbe la acusar a la presidente en funciones, salvo en ciertos casos. Pero en el caso de la denuncia constitucional, la interpretación que se puede llevar es de que se puede llevar la acusación hasta inclusive antes del Pleno. Es decir, tú puedes declarar la admisibilidad, la procedencia, llevar lo que es el informe de acusación, llevar la investigación Hasta ahí queda. y hasta que se forma la comisión acusadora, que es previo a llevar al Pleno, al voto. Que el artículo 117 Solo impide señala acusar. el acusar, pero todos los actos previos que preceden a la comisión acusadora, que presenta la acusación constitucional propiamente dicha ante el Pleno del Congreso, para la votación de 87 votos, se pueden realizar. Y de esa manera tú sí puedes investigar e inclusive convocar a la presidenta a la subcomisión de acusaciones constitucionales primero y luego a la comisión permanente para que realice su defensa. Eso sí se puede. Eso sí se podría hacer. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? Que este Congreso de la República puede tener una interpretación cerrada. ¿En qué sentido? Van a decir, no, se prohíbe la acusación. Por lo tanto, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, y ojo, la presidenta todavía no ha presentado la demanda competencial que la semana pasada acordó por Consejo de Ministros, aún el tribunal no tiene la demanda para poder interpretar el artículo 117. Claro. Y es muy importante esa interpretación. ¿En qué sentido? Por dos ámbitos. Tanto en este ámbito que estamos conversando en materia constitucional del procedimiento de acusación constitucional, como también en el proceso penal, porque se tiene que saber hasta dónde el fiscal, el Ministerio Público, puede llegar en investigar a un presidente en funciones. Claro. Porque hasta ahora hay interpretaciones que son diferentes y diversas. Claro, pero entre esas interpretaciones diferentes y diversas, como señala el excongresista Roel, están los precedentes. ¿Y no cree usted que con el caso de Pedro Castillo se sienta un nuevo precedente? Y es curioso porque quienes entonces decían, sí, debe ser investigado Castillo, hoy más bien dicen que hay que archivar todo, que no comprende ni siquiera una investigación. ¿Qué piensa usted? Bueno, claramente eso obedece a que el ámbito político se va moviendo de acuerdo a los intereses. Por un lado, no hay que dejar de lado el hecho de que muchos congresistas tienen ciertos conflictos y parece ser que en su entorno sería más favorable que la presidenta en ejercicio se mantenga en el cargo. Pero hay que distinguir, Jaime, lo que sucedió en el caso de Pedro Castillo. En ese momento la discusión era que antes de Pedro Castillo no había ningún presidente de la República que había sido siquiera investigado. De hecho, a Zoraida Ábalos la cuestionaban porque decían de que debía no solamente de abrir la investigación preliminar, sino conducirla. Claro. Entonces, en su momento, la Corte Suprema, en una tutela de derechos formulada por el presidente Castillo, zanjó la discusión a través del juez Checkley y dijo que, en virtud de lo establecido y por la interpretación del artículo 117, el presidente sí podía ser investigado por lo menos a nivel preliminar. Entonces, ¿no cuenta la interpretación de la Corte Suprema en este caso? Porque esto es diferente porque estamos hablando de que la Fiscalía de la Nación está presentando una acusación constitucional para llevar a la presidenta Dina Boluarte a la segunda etapa de un proceso penal que es lo que se conoce como investigación preparatoria. Por eso es que hoy en día la Corte Suprema se ve en un escenario diferente
el Tribunal Constitucional también se va a ver en un escenario diferente, que justo conversábamos con Luis al inicio, ¿no? Son supuestos totalmente diferentes que el tribunal vamos a ver con una composición diferente, política diferente y personal diferente, mantiene una posición conservadora, como en su momento lo tuvo el colegiado anterior, o si decide zanjar la discusión en este momento. Ahora, pero sí es importante, a partir del Tribunal Constitucional, que la demanda competencial, a decir de muchos juristas y expertos en la materia, es o sería un manotazo de ahogado, en tanto es el caso personalísimo de la señora presidenta, Claro. puesto en el nivel del mayor garante de la constitucionalidad del país. Como se dice, puede ser de que en este caso no le den la razón a la presidenta, pero esa es una oportunidad importantísima que el Tribunal Constitucional se pronuncie. ¿Por qué? Tal vez no en favor de la presidenta o en el caso especial de la presidenta, pero sí para interpretar un artículo que lamentablemente no ha estado interpretado hasta este momento de manera contundente sobre hasta qué punto el artículo 117 te permite acusar en los diferentes ámbitos, porque la constitución política no solo es un tema en el ámbito penal, sino también de los aforados del artículo 99 de la Constitución, donde se encuentra la Presidenta de la República. Claro. Y ahí también se le permite acusar constitucionalmente. ¿Cómo interpretas ese artículo 99 con el artículo 117? ¿Hasta dónde puede llegar la acusación constitucional? ¿O podría haber una contradicción? Más que una contradicción, lo que nos permite es que el Tribunal Constitucional pacifique una interpretación. Es decir, que frente a todas las interpretaciones que hay del Ministerio Público, del Poder Judicial, del propio Congreso, puede llegar a una interpretación coherente, sistemática, unitaria, y que todos, al final de esa interpretación, la cumplan. Porque ¿cuál es el problema? Si cada uno interpreta como quiere, tenemos un desorden. Y cada uno hace lo que quiere. Lamentablemente, hoy en el país, las instituciones, sus titulares, hacen lo que ellos consideran que interpretan en favor de ellos, claro, en vez de interpretar conforme a lo que la Constitución les manda. Claro. Vamos a hacer una breve pausa y tenemos todavía varios minutos para seguir hablando de este y otros temas, porque es cierto lo que dice el excongresista Roel, ¿no? Podría haber una contradicción constitucional, si el término lo cabe, entre lo que es una denuncia constitucional y la acusación a la presidenta per se. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Venimos enseguida. Vamos a escuchar, si lo permiten por un instante, al ministro de Justicia, Eduardo Arana, porque si el fiscal de la Nación dice que hay causa para abrir una denuncia constitucional contra la presidenta, el ministro de Justicia responde que el que comete la infracción es el fiscal. Escuchemos. En este caso, lo que corresponde, de conformidad con el reglamento del Congreso, es que la denuncia sea evaluada en los términos del artículo 117. Sin embargo, nos preocupa a nosotros que el fiscal de la Nación, sabiendo que en efecto que esta es una denuncia en la cual existe una previsión de que los delitos que están en él no son aquellos que él ha presentado, nos preocupa saber cuál ha sido la intencionalidad que el propio fiscal de la Nación ha tenido para presentarlo. Cuando un juez aplica indebidamente una ley o inaplica una ley indebidamente, prevarica. Y cuando un alto funcionario, como en este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, en este caso lo que está haciendo es también injuriando los parámetros y los principios de la Constitución. Y en este caso está incurriendo en una infracción constitucional. Este hecho que vulnera el... A ver, varias cosas aquí, ¿no?, que estaban comentando nuestros invitados mientras escuchábamos al ministro de Justicia. ¿Es exacto, está de acuerdo a ley lo que el señor Arana está mencionando? No, para nada, porque ya hay antecedentes de denuncias constitucionales contra presidentes de la República en funciones, porque la potestad que tiene, según la Constitución de la República, de la acción penal y la investigación penal, le corresponde al Ministerio Público. Ahí no hay distinción de presidente, alto funcionario o persona natural. Para empezar, en cuanto a la función del Ministerio Público en la Constitución. Y luego, el artículo 99 y 100 de la Constitución permite al fiscal de la Nación acusar constitucionalmente a los aforados del artículo 99, entre ellos la Presidencia de la República. Y además, el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República establece que hay 3 legitimados para presentar denuncias constitucionales. Cualquier congresista en funciones, cualquier afectado por una función de un acto funcionario. Y el tercero, el más importante, el fiscal de la Nación.
Entonces el ministro Arana Creo que está ha hecho una incurriendo en defensa... inexactitud. Una inexactitud en donde aquí prevalece, creo que la defensa política más que la defensa técnica. Y creo que eso es lo que le responde a los ministros de defender políticamente, creo, a la presidencia de la República. Pero en cuanto a términos técnicos constitucionales, creo que ahí sí se está equivocando. Ahora, ¿hasta dónde? Porque hace un momento también usted hacía mención de cuando se colisiona lo meramente jurídico con lo político, porque ¿hasta dónde la defensa política puede hacer que el ministro, en este caso, incurre en una inexactitud, cite mal el reglamento del Congreso y otras normas? Recordemos, Jaime, que sobre la presidenta pesa una acusación, lo hablo en términos de imputación muy grave, que tiene que ver no hace mucho con el desmantelamiento del equipo especial de apoyo al EFICOC, en donde se dice que la presidenta de la República, a través del abogado Mateo Castañeda, habría realizado algunos actos de injerencia para lograr desactivar investigaciones y luego desactivar el equipo especial. Ahora, con este hecho de presentar la demanda competencial, suena más bien un segundo capítulo en donde la presidenta está utilizando ese gran poder que tiene a través de sus ministros para presentar una demanda competencial en un tema que hoy en día la única persona interesada es ella, porque si el Tribunal Constitucional falla a favor de la interpretación que ella está buscando, esto es, que no puede ser investigada vía investigación preparatoria, finalmente toda posibilidad de que el Ministerio Público avance su investigación va a quedar detenida. Claro. Hay que tener mucho cuidado con lo que viene haciendo la presidenta porque creo que no se está dando cuenta que ese contexto político puede marcar una nueva línea de investigación para los fiscales. Una nueva línea de investigación, pero además, ¿hasta qué punto puede ser tan contradictorio que, habiéndose investigado a presidentes en ejercicio como Castillo, el Tribunal Constitucional resuelva en otro sentido, más aún teniendo en cuenta que desde un filtro político lo que muchos interpretan, o varios interpretan, es que el TC es una suerte de aliado político del Parlamento? Yo creo que acá se aplica que los jueces hablan a través de sus votos y a través de sus sentencias. Yo espero que el Tribunal Constitucional, como está resolviendo, creo yo, en los últimos tiempos de manera bastante coherente y realizar un desarrollo jurisprudencial importante sobre la constitución política, tanto en su ámbito material como orgánico, que en este caso también desarrolle lo que necesita el Perú, lo que necesita el país y los operadores políticos y jurídicos, el 117 en sus diferentes expresiones, porque de lo contrario vamos a tener otra vez conflictos interpretativos que generen conflictos políticos y que también pueden generar, vuelvo a repetir, que el Congreso de la República archive denuncias constitucionales. ¿Para qué? Para que recién en el 2031, escuchen bien, en 2031 se le puede investigar a la Presidenta de la República por sus actos. 2031 ya, pues. Porque ya se será imposible, porque el acuerdo es que la protección constitucional le da hasta después de acabar el mandato. Se acaba el mandato los 26 más 5 años, 2031. Y eso va a generar, para lo que son las investigaciones, la transparencia en un Estado democrático, un conflicto bastante fuerte. Claro. No quiero dejar pasar, doctor Álvarez, poder comentar algo respecto a Mauricio Fernandini, dado que usted ha sido defensor de Sada Goray. La comparecencia que se le ha otorgado a Fernandini, ¿está de acuerdo a ley? ¿Cree que usted que se ha actuado correctamente? Bueno, recordemos que esto obedece a un incidente de cese de prisión preventiva que presenta el señor Fernandini. He revisado la resolución y la resolución lo que hace es una reevaluación de aquellos elementos que en su momento la sala estima para confirmar la prisión preventiva. Y básicamente analizan dos temas. Primero, que el arraigo familiar y personal de Mauricio Fernandini sí estaría hoy en día debidamente acreditado con la nueva información presentada y además que se ha podido documentar debidamente los problemas mentales que tenía su hermana y la cercanía con él y que además su hermana viviría en el mismo domicilio de él. Y lo otro, que es algo muy relevante, tiene que ver con el hecho de que el Poder Judicial esta vez ha considerado que no hay ningún acto de obstaculización. ¿Por qué? Recordaremos que en su momento se le acusaba a Mauricio Fernandini de haber donado los bienes y que esa era una forma de querer extinguirlos. Claro. Y eso hoy en día ya ha quedado revertido. Luis Roel ha sido congresista de la República, Francisco Álvarez, abogado penalista con nosotros. Les estoy muy agradecido por analizar esta situación que enfrenta a la presidenta en dos fueros, el fiscal y el político. Esto fue Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N, que prosigue al final del día con Diana Seminario. Hasta mañana, que estén muy bien.